Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. 6 con 31 minutos. Gracias por continuar con nuestra programación. Es un placer enorme estar con ustedes, servirles desde muy tempranas horas de la mañana, en conjunto y en unión con todos nuestros colegas periodistas, todo nuestro equipo y staff de editores, camarógrafos, que estamos como siempre con esa misión de llevarles a ustedes oportunamente la información, ya sea nacional o internacional. En esta hora y media, como siempre, ofertamos también el espacio para el análisis oportuno de temas importantes del país y no podemos dejar a un lado, desde luego, la resonancia, las repercusiones o lo que ha generado precisamente y despierta los contenidos versados en el discurso emitido por el presidente de la República, quien al asumir en su ceremonia de investidura presidencial el nuevo reto de gobernar el próximo quinquenio, traza un eje de aspectos elementales que van desde el tema de la gobernabilidad hasta la apuesta estratégica de resolver el tema económico, aunque así sea utilizando el tema de la medicina amarga. Hoy vamos a hacer una lectura propicia en este espacio para conocer aspectos puntuales y medulares del mismo, así como también de otros aspectos que están merodeando la política en nuestro país. Para ello quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Fidel Nieto, rector de la Universidad Luterana Salvadoreña. Bienvenida, rector. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy amable. Gracias. Como siempre, exhorto e invito a todos nuestros televidentes a que participen, nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras plataformas digitales, como también a través de nuestro número de WhatsApp que aparece en la parte inferior de sus pantallas para que usted pueda de alguna manera más inmediata poder hacernos llegar sus preguntas. A ver, el presidente asume este nuevo reto acompañado desde luego de una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. Hablamos, doctor, del 57 a 60 diputados. Eso en primer lugar es un factor que creo que es determinante si queremos hablar del trazo de un eje para la gobernabilidad de este país, es decir, desde el punto de vista de la aprobación de políticas públicas. A continuación les presento un breve resumen de lo que vamos a conversar precisamente este día. Veamos a continuación. Una reducción al gasto público o tomar en cuenta la recomendación del Fondo Monetario Internacional de un aumento al IVA son, según Francisco Lazo, medidas que podrían ser consideradas como la medicina amarga que puede contemplar el gobierno para implementar en el nuevo periodo. Literalmente lo que el Fondo Monetario Internacional tiene 10, 12 años de estar diciéndole al gobierno de El Salvador que lo aplique no es una exigencia para la gestión de Nayib Bukele, sino que esto viene desde Mauricio Funes, de decir, miren, suban el IVA a 2 puntos, de 13 a 15%, y ese sí es un trago amargo. Muy, muy complicado. También habla de la importancia que ha tenido la inversión nacional, pero dice que es necesario que los empresarios extranjeros puedan crear nuevas empresas en lugar de comprar existentes. Toda la inversión extranjera que viene tiene un efecto positivo sobre la economía. Ustedes dirán, ¿y eso cómo se come? Pues muy fácil, porque buena parte de la inversión extranjera ha venido a comprar activos existentes. Compró la banca. Por último, el experto en economía se refirió a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que se mantiene con China y menciona que dicho acuerdo cuesta arriba en cuanto a beneficios económicos, ya que El Salvador no tendría la capacidad de exportar materia prima que en China se fabrican en masa. Informó para Diálogo 21, Luis Mendoza. Bien, muchísimas gracias, Luis, por esa importante sinopsis, recapitulando aspectos muy puntuales y relacionados directamente con el tema económico. Rector, yo creo que es importante, como hacía mención al inicio del programa, ¿no? El marco favorable para que el presidente pueda llevar a cabo toda su, digamos, su plan, su estrategia de poder elevar la economía a un plano mucho más productiva, ¿no?, de lo que tenemos.
Ese término de medicina amarga lo analizamos, por cierto, el propio día sábado, en el análisis que tuvimos post a lo que fue este discurso. Pero yo hacía referencia de que tiene un clima favorable desde el punto de vista legislativo. Tiene la juramentación de un público que se hizo presente, a quien le pidió jurar fidelidad, ¿verdad?, y no renegar, precisamente para que pudiese tener, digamos, resultados, lo que se conoció así como la medicina amarga. Y un tercer elemento, y quizás voy a agregar otro, es el acompañamiento del sector privado a partir de un comunicado que emite, y la presencia de las delegaciones de gobiernos amigos extranjeros que en algún momento le dieron esa categoría de reconocerlo como nuevo presidente reelecto. ¿Cierto? Claro. Cuénteme un poco. Es innegable que este segundo mandato, el presidente Nayib Bukele lo asume con un capital político muy importante que no tuvo en el primer mandato. Ahora, en estas circunstancias, se ha hecho notar mucho, no solo el apoyo del electorado de manera mayoritaria, más de 2.700.000 votos, no es poca cosa. Hay también a nivel internacional un reconocimiento que se expresó el día del evento del traspaso de mando. Me dijeron que andaban cerca de 60 delegaciones extranjeras. Pero ahora aparece, como bien dice Ernesto, un apoyo que no se vio jamás en el primer mandato, y es el respaldo de las gremiales empresariales. Eso creo yo que es muy positivo, porque... Por lo menos abierto y expuesto textualmente, como lo vimos en este comunicado. Abierto, ¿no? Y expuesto textualmente. Entonces, yo creo que el segundo mandato del presidente parte de una base sólida, de un apoyo nacional e internacional fuerte, y especialmente ese elemento que se suma, que es el del sector empresarial, que tuvo muchas desconfianzas en el primer mandato, ¿verdad? Y que no estaba como dispuesto a endosar y a respaldar la gestión gubernamental. Es más, hasta cierto punto se veía del lado de la oposición de aquel momento, ¿sí?, y de algunos sectores empresariales, cierto deseo de que ese gobierno naufragara, ¿verdad? Ahora las circunstancias se ven de otra manera. Diferente. Yo creo que esto es muy importante y va a ser vital para el éxito que pueda tener el gobierno, que es el éxito que la mayoría de la gente está esperando. La apuesta de manera concreta que el presidente hacía énfasis en su discurso, y ya lo hemos tratado, es el tema económico. Todos lo conocemos, ¿no? Pero eso crea, digamos, tal vez no el morbo, la expectativa de qué es lo que viene por delante. Viene una subida al IVA, al impuesto al valor agregado, viene algún impuesto predial. ¿Qué es lo que de alguna manera podemos descifrar? Aunque no hay mayor información, creo que también es importante colocar en este elemento, en este punto, el hecho de que no tenemos todavía bien definido si existe un nuevo gabinete de gobierno o va a continuar el mismo, ¿no? Esas son todavía de las grandes interrogantes que se tienen. ¿Cómo desde su perspectiva o cuál es su impresión general sobre este elemento? Yo creo que el presidente ha respondido a una expectativa, a un deseo, a una voluntad de la mayoría de la población. Todas las encuestas han reflejado que la gente está esperando medidas que ayuden y contribuyan a mejorar la vida de la gente, la economía familiar, lo que la gente come, lo que la gente lleva a su mesa. La gente quiere soluciones y respuestas a eso, dado que el impacto de la actual situación económica, el costo de la vida, la inflación, ha golpeado fuertemente la economía de la gente, al grado tal de que se está hablando de que la pobreza se ha incrementado sensiblemente en estos últimos 2 años.
Entonces, interpretando ese clamor de la población, el presidente ha dicho, ahora toca atender el problema económico, la problemática económica, que él la catalogó en el discurso como una enfermedad. Por supuesto, para atender un problema tan grave como el que tenemos en la economía, hay diversas opciones. Las medidas que se tendrán que tomar deberán estar pensadas en función de a qué sectores esas medidas que podrían ser parte de la medicina amarga va a afectar y a quienes no. Yo esperaría que si hay medicina amarga, si hay medidas de impacto negativo para ciertos sectores, no impliquen mayores dificultades, agregar más dificultades a los sectores mayoritarios que ya la tienen difícil, ¿verdad? Sino que ahora paguen otros sectores, ¿verdad? El costo de las medidas que sean necesarias para reactivar la economía. Sí, porque al final encaja dentro de ese mundo abierto preguntarse, bueno, ¿será tan equitativa o va a ser precisamente para aquellos que en algún momento han estado, digamos, pues aprovechándose un poquito más, digamos, de los vaivenes que abre ese abanico de oportunidades en un estado, ¿no? Yo creo que en buen momento cae el ofrecimiento del sector privado de acompañar la recuperación del país, el crecimiento económico. Ahora es buen momento como para decir, bueno, señores, esto tiene un costo, ¿verdad? Y parte de ese costo será el que se va a aplicar en estas medidas. Por ejemplo, Aunque hay que dejar claro, para no confundir, que no fue enfáticamente el discurso para el sector privado, lo hizo en términos abiertos y dejando a la expectativa de saber qué es lo que va por delante, más adelante, digamos, a conceptualizar estratégicamente en esa parte, ¿no? Por supuesto, prácticamente ahí no se insinuó mucho sobre qué es lo que pretende hacer, pero yo creo que, tomándole la palabra al sector privado, que está mostrando interés, que está mostrando deseo de colaborar, para echar adelante el país, pues es buen momento como para decirle, bueno, hay que pagar una cuota, y esa cuota significa que ustedes tendrán que aportar en estos y estos aspectos. El economista, el doctor Francisco Lazo, el día de ayer conversaba sobre este punto, y él me decía, si se suben 2 puntos del IVA, el trago será amargo, y lo mismo ocurrirá si se reduce la planilla pública, decía. Que son de los aspectos que, digamos, deambulan en ese ambiente de lo que podría venir. No se tiene nada en concreto. Aquí estamos hasta cierto punto estableciendo algunos parámetros especulativos de lo que podría venir. Basta esperar, como decíamos, de manera concreta la segunda parte de ese discurso que dio el presidente, ¿no? Claro. Esas medidas que son que vienen siendo recomendadas e incluso impulsadas hasta con amenazas por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, no son nuevas. Por lo menos 2 gobiernos anteriores se resistieron a querer impulsar ese tipo de medidas. Y yo pienso de que precisamente con ese tipo de medidas que está proponiendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que se terminaría es no resolviendo el problema económico, sino profundizando la pobreza de una buena parte de la sociedad, y eso no le conviene al país. Ayer, por cierto, este es un tema que yo tenía en debate en mi programa de radio, y hacían mención nuestros invitados, por ejemplo, que un actor importante que debe de entrar en consonancia es el sector informal, de donde hay mucho movimiento económico que debe de entrar también bajo esa tendencia. Pero habría que también categorizarlo, porque dentro del sector informal hay personas que también, como tienen esa, digamos, rigurosidad económica, también otros que son muy débiles en esa parte, ¿no? Eso es importante. Yo vengo dándole seguimiento a estos programas de ajuste estructural, que así se llaman a nivel internacional, y tienen que ver con la aplicación del modelo que estuvo en vigencia a nivel planetario, el modelo neoliberal. Bueno, aquí se implementó desde el ingreso de Arena, ¿no? Allá por bien que se desbarata toda la estructura. Y en esas circunstancias siempre aparece este dato. Bueno, es que hay un sector muy grande, muy amplio,
de la economía, que es el sector informal, que generalmente no paga impuestos, que lo que hay que hacer es cobrarle a ellos, ¿verdad? Ok. Entonces, a mí me da la impresión, y lo digo con toda franqueza, que es como querer trasladar al sector informal de la economía, que es el que ha venido soportando la generación de empleo, en tanto que el 70% de la población ocupada del país está precisamente en ese sector, ¿verdad? Quienes han generado empleo durante estos últimos años son precisamente el sector informal. Entonces, querer cobrarles a ellos el costo de la crisis me parece que no es lo más recomendable, a menos que haya un plan de ir incorporando estos sectores informales a la formalidad, ¿verdad? Y esto significa que tengan acceso a créditos, que puedan tener acceso al seguro social, que puedan pagar pensiones, etcétera, etcétera. Pero así de pronto, yo recuerdo, por ejemplo, que al principio del siglo en Argentina se creó un impuesto que le decían algo así como era un impuesto único, que le veían cuánto podía vender una persona en un día, lo promediaban por el mes y de una sola vez le aplicaban un impuesto que tenía que pagar mensualmente. Entonces, eso vino a complicar más la situación de la gente que apenas lograba sacar el día a día a través de la venta informal de productos limitados, por supuesto, de que se dice y se conoce de que hay mucha gente que está vinculada al sector informal y que maneja enormes cantidades de dinero. Claro. Por supuesto, entonces ahí habrá que diferenciar para no tomar medidas generales que impacten de igual manera. No hay que correr ansias, no hay que comer ansias, como decimos, comer ansias, como dice el dicho, sino que basta ver la segunda parte de cómo descifrar esa estrategia de lograr dinamizar la economía, aunque se tenga que tomar una medicina amarga. Digo esto porque bajo esa misma lógica decía Monseñor Escobar Alas en su, digamos, participación ceremonial. El arzobispo de San Salvador decía, en fin, decía luego de elucubrar un aspecto relacionado con el tema de la gobernabilidad, una sociedad en la que para sus gobernantes la economía del capital ceda ante una economía más humana, decía. Exactamente eso, ¿verdad? Que no, un día de estos me reuní con un especialista en el ámbito del análisis económico y me mostraba una gráfica en la cual quedaba claro que en estos últimos años la parte del producto, de la riqueza que se distribuye en los tres sectores que participan en esto de la producción, que es el sector empresarial, el Estado a través de impuestos y los trabajadores, pues ahí aparece en ese cuadro, en esa gráfica, que precisamente en estos últimos años la parte de ese pastel, por llamarlo de alguna manera, que le está correspondiendo a los dueños del capital, al sector empresarial, ha crecido mucho más a costa de que la parte que le toca al sector trabajadores ha disminuido y también ha aumentado la parte que se le atribuye el Estado a través de los impuestos. El Estado ha recogido muchísimos más impuestos que hace 5 años, en estos últimos años. Entonces, la tendencia es a que los que tienen más están percibiendo mucha más riqueza en estos últimos años y los que menos tienen han ido tendiente a la baja. Entonces, ¿cómo resolver esa cosa, verdad? Donde haya un equilibrio, donde precisamente los que menos tienen sean los que puedan sacar alguna ventaja de las medidas que puedan impulsarse aún en el marco de la crisis que tenemos. Bueno, el clima es favorable para él. Ya hablábamos de los 4 actores importantes que representan digamos, como una especie de paladín para poder impulsar todo eso. Asamblea Legislativa favorable, 57 votos a su favor, ¿sí? Tenemos una comunidad internacional que lo reconoce bastante, los Estados Unidos. Tenemos el sector, bueno, el pueblo mismo que fue juramentado, ya lo decíamos, ¿no? Y sobre todo también el sector privado. A ver, un aspecto contemplativo que se da también en este momento
que ya desde luego muchos esperan, es que no se ha logrado todavía conocer bien el tema de su gabinete de gobierno. ¿Cuáles son a su criterio, digamos, o cuáles son los perfiles o aquellos aspectos elementales que debe de llenar ese acompañamiento de buenos funcionarios para este nuevo quinquenio y basados en esa nueva mirada o horizonte que plantea el presidente, que es el de rescatar la economía? Yo creo que antes de pasar a ese aspecto fundamental, ¿sí?, es también importante que, así como se señala que este gobierno tiene de alguna manera una buena relación con Estados Unidos, también lo tiene con China. Sí. O sea, las dos potencias más fuertes a nivel planetario están abiertas a cooperar y a trabajar con El Salvador. Eso es un capital político importante que no se tenía hace un tiempo. Uh-huh. Entonces, yo creo que el tema más allá del discurso, el tema del gabinete está teniendo ahora mucha expectativa. ¿Por qué? Porque allí, dependiendo de las personas y de los ministerios que se quiten, desaparezcan, otros que se puedan crear, se va a establecer más o menos por dónde el gobierno va a pretender impulsar medidas que resuelvan el problema económico. Uh-huh. O sea, hay, por ejemplo, un comentario que anda, uh-huh, en el ambiente académico. Yo vengo de las universidades, y es que el problema económico del país, que data de la independencia, desde antes de la independencia, de la época de la colonia, los problemas de pobreza y desigualdad social vienen de largo. Entonces, son incluso más complicados, más abigarrados que el problema de las pandillas. El problema de las pandillas quedó claro que lo que había era una falta de voluntad de enfrentarlo. Había recursos, había una capacidad operativa del Estado para ir solo fue y bastó el régimen y ya solo atraer. Exactamente. Solo atraer. Pero el tema de la pobreza es muchísimo más histórico y más complicado. Por ejemplo, hay varias medidas. El gobierno puede poner más impuestos y va a recaudar. Y eso va a recaudar más dinero. ¿Y eso para qué? Para desarrollar obras, pero fundamentalmente para atender el problema de la deuda pública, que le implica al país más de $2,000 millones que hay que estar pagando por la deuda pública. Entonces, y eso requiere, por supuesto, más recursos. Uh-huh. Pero encarecería las condiciones de vida de la gente. Uh-huh. Entonces hay otra forma de enfrentar el mismo problema. Uh-huh. Y es mejorando la inversión, atrayendo más, uh-huh, capital, inversiones extranjeras directas, o invirtiendo más de fondos del Estado a cosas productivas. Uh-huh. Pero sucede que El Salvador ha venido creciendo en los últimos 20 años al ritmo de 2 puntos porcentuales, uh-huh, del PIB. Hasta el año pasado, que según los datos se sobrepasó un poco y se alcanzó un nivel de 3 y algo de Producto Interno, uh-huh, Bruto de crecimiento. Pero claro, 3 puntos y algo es bueno, pero todavía es muy limitado. Sí, claro. Los economistas no es el deber ser, pero sí. Que El Salvador debe crecer entre 4 y 5 puntos, por lo menos por una década de crecimiento sostenido, para poder salir de los problemas que ahora tenemos, y eso no es para nada fácil. Ajá, y entonces dicen, bueno, pero ¿por qué no hay inversiones extranjeras directas en El Salvador cuando ahora hay paz? Ya las pandillas están controladas, ¿verdad? Y sin embargo, pese a eso, los capitales están yendo más a Costa Rica, más a Panamá, más a Guatemala, más a Honduras, incluso más a Nicaragua que a El Salvador. ¿Qué es lo que sucede? Uh-huh. Y entonces aparecen ahí una serie de argumentos válidos hasta cierto punto, pero que no desentrañan la esencia. A propósito del evento de la toma, de la asunción del segundo mandato, uh-huh, del presidente, tuvimos la visita del presidente de Costa Rica. Y él dijo, bueno, nosotros ahora tenemos
la mayor cantidad de inversiones extranjeras directas posibles, al grado tal que hasta el peso tico se está revaluando con relación al dólar. Pero ¿por qué razones? Porque tiene una fuerza laboral muy calificada. Claro, si vemos un poco el modelo educativo de ellos, dista mucho de correcto. nosotros, ¿no? Y entonces, esa es una característica que El Salvador no tiene. Y entre otras razones no tiene esa característica El Salvador porque hemos estado metidos en conflictos, las dos guerras, la guerra civil y la guerra social, que es de la que estamos saliendo en este momento. Entonces, y la guerra política que había también, porque para un juego de políticos y politiquera era como mantenerse entretenidos mientras... Ese era otro factor, pero hay otro elemento, Ernesto, que hay que tomar en cuenta del por qué no viene el capital extranjero a invertir acá a los niveles que deberían de esperarse. Que se esperarían, viendo cómo invierten en los países vecinos. Y es el tema de que qué es lo que busca el capital, las grandes empresas ahora a nivel global. Recursos naturales, ¿verdad? Andan buscando energía, petróleo, andan buscando madera, andan buscando recursos del mar, agua, exactamente, que son bienes que nosotros realmente no tenemos. Pero bueno, Costa Rica tampoco tiene recursos naturales, pero tiene la fuerza laboral, y nosotros ni tenemos recursos naturales, que es lo que buscan las grandes empresas transnacionales, ni tenemos esa fuerza laboral preparada como para ser competitivos y tener una economía que pueda crecer mucho más y traer, por supuesto, beneficios a los que invierten, porque el que viene a invertir acá no lo hace por hacer el favor al gobierno para que le resuelva el problema económico, sino que viene y va a venir siempre buscando ganancias, y siempre buscan donde más ganancia hay, de manera que los niveles de confrontación interna, incluso de inseguridad, si bien es cierto, son importantes, pero en Guatemala hay mucha inseguridad, en Honduras hay mucha inseguridad, a Nicaragua se le señala mucho la falta de democracia y sin embargo hay más inversión. ¿Por qué? Porque tiene más recursos naturales. Entonces, nosotros, como no vamos a tener recursos naturales, por lo menos hasta la vista, no se sabe que podamos tener a corto plazo descubrimiento de oro, de petróleo, etcétera. Entonces nos toca trabajar el otro aspecto, el sector de la fuerza laboral. Y esto, como rector de la universidad, y tengo bastante tiempo de estar en el área de educación, a mí me parece que es un desafío que no se resuelve en 5 años. El tema de la educación. Sí, el tema. Quedémonos ahí, vamos a aprovechar a hacer una pausa y ampliarnos un poco en ese otro horizonte, ese otro escenario, porque creo que para poder, y está demostrado a lo largo de la experiencia que han tenido otros países, que el factor educativo es la base fundamental para un despegue hacia el desarrollo. Sinónimo, desarrollo, una buena economía, ¿no? A ver, solo para cerrar el ciclo de lo que hablábamos, hay un respaldo, ayer por cierto también lo conversaba con el colega periodista Gabriel Trillos, periodista, hay un respaldo de la comunidad internacional incluso mayor que en la primera toma de posesión, una declaración que ahí está precisamente para que podamos citarla. Y recuerdo que uno de los primeros gobiernos en felicitar al presidente Nayib Bukele por su nuevo mandato fue Estados Unidos a través del secretario de Estado Anthony Blinken. Recuerdo que dijo: felicitaciones al presidente Bukele de la República por su toma de posesión. Reafirmamos, y este es el elemento clave que yo quiero resaltar, reafirmamos nuestro firme compromiso de trabajar junto a usted y su administración para promover la buena gobernanza y la prosperidad económica inclusiva, que es el punto de cierre del análisis que estamos teniendo. Perfecto. Educación, gran apuesta. Sí. Aprovecho para poder agregar este factor de análisis que tiene del anteproyecto de ley de la educación superior la Asamblea Legislativa también, que no deja de crear mucha expectativa también, muchas dudas. Sí. ¿Qué piensa usted como educador? Voy a hablar de esto cuando regresemos. 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros.
disfrutar ¿Por qué? de lo rico. Este programa es presentado por Café Rico, el café perfecto. Bueno, aprovechamos a esta hora de la mañana, sin duda alguna, que disfrutar de Café Rico. Por eso desde ya pues, les invito a ustedes a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos precisamente conversando con el rector de la Universidad Luterana, Fidel Nieto, y nos habíamos quedado al cierre del bloque anterior para hablar precisamente sobre el tema de la educación como un modelo fundamental para hablar de desarrollo. Pero si no se tiene ese modelo educativo a tono o digamos como preparado para poder iniciar esa etapa, pues hay que comenzar primero por arreglar la educación. Y usted decía, ahí tiene sus dudas, ¿no? ¿Cómo? Y que no sería de la noche a la mañana que se estaría resolviendo. Exacto, eso está en consonancia con lo que decíamos hace un momento. Sí. Que hay quienes están hablando ya de que resolver la problemática económica va a ser muchísimo más difícil que el haber resuelto el tema de las pandillas. Vamos a ver si eso funciona en la práctica o qué. Ojalá que no, y que también se le busque soluciones a corto y mediano plazo a este problema de la economía. Y veíamos que un factor que hace falta para dinamizar la economía es el factor de las inversiones extranjeras directas, que tal como decíamos no están viniendo al país precisamente porque ni tenemos recursos naturales ni tenemos una fuerza laboral altamente tecnificada y preparada como para que ser atractivo para las empresas transnacionales, las empresas, grandes empresas que invierten en diversos países y que precisamente andan buscando fuerza de trabajo muy capaz porque es la que produce mayores ganancias. Bueno, entonces, pero ¿cómo resolver ese tema? La vez pasada escuché decir al presidente de la República que se iba a abrir espacio para que vinieran 5,000 técnicos y científicos de alto nivel al país, precisamente reconociendo, sin duda, no lo dijo, pero es por algo debe ser que lo plantea, de que aquí tenemos déficit, pero hasta donde se conoce, hasta donde se sabe, no hay una cola de científicos o académicos de alto nivel tocando las puertas para entrar al país. No tenemos datos. Y tampoco es así de fácil que personas que son altamente capacitados, que tienen su vida estable en otros países, van a arriesgar, dejar su trabajo para venir a El Salvador a ver qué es lo que hay, a ver qué se le ofrece. Por más que se diga que se le va a dar pasaporte y que va a poder incluso votar, eso no es atractivo para una persona que tiene asegurada su vida en otros países. Entonces, como eso difícilmente va a funcionar y va a resolver lo que se pretende resolver, que es el déficit de personal altamente calificado, entonces nos toca hacernos cargo de que debemos resolver con nuestros propios recursos. Y eso significa abordar el tema de la educación de manera radical. Se conoce que ahora hay un proyecto de ley para la educación superior que está ya en la Asamblea Legislativa. Y ese proyecto de ley tiene algunas novedades, entre ellas el que para graduarse en el pregrado, la licenciatura, las ingenierías, etcétera, habrá que tener un dominio intermedio de otro idioma. Sí. De otro idioma. Ok. Pero la vida ha demostrado que en este país aquellos niños y niñas que tienen acceso a colegios bilingües que generalmente son caros en el país, pues a la edad de 10, 12 años ya pueden comunicarse en otro idioma, en francés, inglés o alemán, de acuerdo a la especialidad de la institución en donde se forman. Entonces, pero a nivel de la educación gruesa, de la gruesa educación, de la educación del Estado, ¿verdad? La gran mayoría, estamos hablando de cerca de 90,000 bachilleres, no saben prácticamente nada de inglés. Y entonces, a las universidades nos llegan jóvenes que no saben matemáticas, que no saben escribir, que no saben leer, que no tienen capacidad de redactar
una cuartilla sobre un texto que han leído, y mucho menos tienen conocimiento de otro idioma. Entonces, parte de que en las universidades no tengamos nuestros profesionales no salgan con un alto nivel de preparación tiene que ver con la base que traen desde fuera. Entonces, si queremos resolver esta situación del déficit, hace falta atender el problema educativo desde la base, desde la educación inicial, desde la primera infancia, pasando por toda la primaria, de manera que los jovencitos y jovencitas que llegan ya a la universidad ya tengan resuelto el tema del otro idioma y no les haga problema. Pero ahora sí se les va a juntar a los jóvenes las dos cosas: atender las asignaturas propias de su especialidad y paralelamente estar intentando aprender el idioma en el mismo tiempo. Dicen que hay un dicho que reza que se vale pensar en voz alta, ¿no? Y yo siempre me he preguntado y he pensado por qué razón nos hemos tardado en establecer proyectos pilotos, si es posible, para volver la educación pública en bilingüe en el país. Mucho creo que nos hemos tardado. Claro. Por supuesto. ¿Verdad? Y digo piloto porque podríamos comenzar de kinder a sexto grado, pues, ¿verdad? Si es que todavía, porque se necesita el recurso de preparación, pero para eso tienen los gobiernos, ahí tiene Estados Unidos que le facilita capacitación magisterial a muchos profesores, los educa, los prepara, pues, en el idioma, ¿no? Y eso es fundamental, porque, y lo traigo a colación, perdónenme un poco, sumando a su análisis, porque el día de ayer lo estábamos abordando precisamente en ese foro radial. A mí me parece entonces de que hay varias opciones que explorar, no es solo una, pero que sí hace falta que se instale el doble idioma, la necesidad de que los niños aprendan desde la primera infancia. Bueno, Costa Rica lo asumió. Claro, y ahora Costa Rica, la escuela pública es bilingüe. Por eso es que el capital extranjero va para Costa Rica y de manera abundante. Entonces, ¿cuánto va a tardar para que eso dé resultados? Por lo menos 10, 12 años. ¿Sí? La otra cosa, nosotros necesitamos de que ya El Salvador tenga como meta mínima de formación el bachillerato, ¿verdad? Ya no queda estar planteando que tiene que tener 10 grados de escolaridad, debería tener 12 grados de escolaridad para ya junto con el idioma inglés tener una fuerza de trabajo con mayores perspectivas de especializarse. En ese tema alguien fue más alcanzativo y me dijo, no, me debería ser por obligación que estudien los muchachos, obligatorio. Claro, sí, como compromiso del Estado, ¿verdad? Si el Estado lo asume como compromiso, claro, porque no va a venir el Estado a tener una carga más el día de mañana. Pues. Sí, Ernesto, yo quería, antes de que esto termine, también abordar un tema que es como algo donde el gobierno, en su primer el presidente Bukele en su primer mandato se vio como con más déficit, el tema de la agricultura. Oh, sí. 5 ministros o 4 ministros, ¿verdad? Y ahora, si queremos resolver el problema económico, entonces hay que también atender el tema de la agricultura, porque ahí tenemos dos ventajas. Uno, si reactivamos la agricultura, podemos generar 100,000 empleos, ¿verdad? Y eso se puede demostrar analizando detenidamente ese tema. Segundo, podemos resolver bastante bien el tema de la soberanía alimentaria. Tercero, si impulsamos una agricultura regenerativa, amigable con el medio ambiente, podemos pasar a una etapa de regeneración de los espacios, ¿verdad?, agrícolas de nuestro país, de manera tal que incluso pasemos a recuperar los bosques, los vertientes de agua, etcétera, en un momento en el que estamos teniendo ya graves dificultades. O sea, atender la agricultura nos traería a nosotros ventajas también en el ámbito salarial. ¿Por qué? Porque si tenemos la producción agrícola suficiente para no estar dependiendo de importar papa, huisquiles, zanahorias de la región, sino que las producimos aquí mismo, tendríamos la posibilidad de que se produzca a más bajo costo porque no se incorpora el costo del transporte que significa traerlos hasta acá. Entonces, nosotros en la universidad tenemos la carrera de Ingeniería Agroecológica y
y tenemos todo un diseño de cómo se puede construir una agricultura más resiliente al cambio climático, ¿verdad? Y recuperadora de los ecosistemas, ¿verdad? Yo creo, hace 15 años intentamos con un gobierno del pasado, entre varias instituciones que trabajamos el mismo tema agroecológico, presentamos una iniciativa al gobierno de aquella época, pero no se nos oyó en absoluto. Entonces había que ver en esto de buscar medidas novedosas, y el presidente en eso siempre ha tenido apertura a buscarle soluciones alternativas a las cosas, diferentes a las cosas. Entonces también a lo mejor ahora que el tema agrícola está siendo señalado por muchos analistas y por la población en general, a lo mejor podemos trabajar un modelo, un plan piloto, donde se pueda declarar un área donde se va a trabajar la agricultura con un enfoque regenerativo. Ese es otro de los componentes que a lo largo del debate, de la discusión que se han tenido en foros como estos, se han preguntado de manera muy contundente por qué razón el tema agrícola no ha sido punto de honor en la actual administración. En este caso, la administración actual, esperamos que ahora a lo mejor sea un punto a corregir, ¿no? Claro, es que la economía involucra también la agricultura. ¿Sí? O sea, es un eje fundamental. Claro, es un eje. Si nosotros venimos de ser un país eminentemente agrícola durante siglos, y entonces ahora nos toca recuperar lo que podamos, porque no puede haber desarrollo si tenemos tierras ociosas, abandonadas, improductivas. En un país tan pequeño, tener tierras ociosas que no están dedicadas a la producción debería ser un delito. Y no lo digo solo por decir la palabra. En otros países, tener tierra con vocación agrícola y no trabajarla es penalizado. A ver, rector, me gustaría comprometerlo para más adelante hacer un abordaje de la Ley de Educación Superior. Voy a regresar al tema, porque lastimosamente el tiempo se nos fue, porque sí me gustaría de alguna manera comprender mejor los alcances que puede tener, por lo menos, así como ha sido presentado el anteproyecto en la Asamblea Legislativa, que entiendo va a ser sometido, esperaría yo, a la opinión de conocedores en la materia, ¿no? Porque hay muchos elementos ahí que me dejan un poco la duda sobre el efecto per se positivo que podría tener cambiar algunos aspectos elementales del actual sistema que tenemos. Una opinión adelantada, y por supuesto que va a ser un gusto, un honor venir y abordar ese tema en específico, en extenso. La preocupación principal que yo tengo sobre el nuevo proyecto de ley de educación superior es que encarezca más y convierta la educación superior en algo mucho menos accesible de lo que tenemos ahora. Así es, que sea un y poquito. eso sí ya es un problema. Sí, porque establece parámetros incluso para la asignación del valor hora clase también, ¿no? Claro. Para ver si en las universidades existe, ¿verdad? Sí. Esa capacidad, así como también de otros aspectos que tienen que ver con la formación en esto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho, rector. Gracias por habernos acompañado. 7:16, vamos a un análisis político. Así, con Romeo Auerbach y por supuesto Vladimir Melara en cuestión de minutos. Acompáñeme, quédese con nosotros, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Ok. Bueno, la oportunidad misma para recordarles a ustedes que el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. Por eso, en Banco Agrícola protegemos los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar. Súbete a la ola de los que cuidan el océano. Conoce más ingresando a bancoagrícola.com, pleca cuenta del mar. Te invita Banco Agrícola. Y con este mensaje importante, muy ecológico, vamos a darle la más cordial bienvenida y pase a nuestra segunda parte del programa. Quiero saludar a Romeo Auerbach, exdiputado. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Romeo? Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a todos los que nos están viendo este día en el programa. Un saludo a Vladimir también y pues espero que podamos servir de algo aquí en esta tertulia de actualidad política, de ver cómo están las cosas. Así es, en efecto. Yo creo que también basta reconocer el bagaje político
y de lectura y conocimiento de temas de país que tienen para poder recapitular algunos aspectos elementales que nos permitan saber, digamos, el horizonte que nos espera a partir y tomando como punto de referencia este acto ceremonial de investidura que tuvimos el pasado sábado. Vladimir, ¿cómo estás? También, qué gusto, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. También un gusto compartir espacio con Romeo y ojalá que podamos conversar, ¿verdad? Como de costumbre, los temas importantes y sobre todo el tema este, ¿no? Así es, y sobre todo también porque ya hemos tenido la oportunidad de contar con ustedes en debates a nivel de radio, a nivel de televisión, creo que también ya los he tenido acá. Y lo importante esta mañana es conocer desde su perspectiva cuáles son, cuál es el horizonte que ustedes visualizan a partir de esta nueva asunción a la que se somete el presidente de la República, Nayib Bukele, con este nuevo quinquenio. A ver, comienzo contigo, Romeo, si quieres. ¿Verdad? Bueno, mira, realmente por mi parte y sé que por la mayoría de la población estoy bastante emocionado, bastante optimista y positivo de lo que es este inicio de un mandato, un segundo mandato del presidente Bukele que se dio este sábado. Creo yo que más importante, a veces la gente dice ¿qué es lo que dice el discurso? ¿Verdad? Yo creo que los discursos pueden ser bonitos. El discurso del presidente Bukele me gustó, pero yo creo que él nos ha acostumbrado más que al discurso a los hechos, a las cosas que va a hacer y a las cosas que ha estado haciendo estos 5 años. Y creo que la parte medular que nos dejó en el discurso, sé que podemos profundizar más. Para mí son 2. 1, que le va a entrar ya a la economía, que es el problema número 1 según las encuestas. Yo le metiera con todo respeto un poquito ahí detrás de eso la salud, porque creo que la salud del pueblo la debemos de cuidar como primer mundo, porque lo público no puede ser mejor que lo privado también en la salud. Y el otro aspecto que nos deja es la confianza que se debe tener a alguien que ya te demostró que ha cumplido cosas. Él dice, tengamos la confianza porque pues siempre van a haber voces de la oposición. Hay oposición, aunque sea chiquitilla, pero esas voces a veces simplemente critican todo lo que se hace, y el mensaje del presidente es, pues tengan la confianza que así como se hizo las cosas que se hicieron estos 5 años, se van a hacer las cosas que vienen de la mejor manera, ¿verdad? Siempre pues hay que estar también ojo al Cristo. Él también nos enseñó en un tuit de que todos tenemos derecho pues a observar, a criticar, a preguntar qué está pasando, ¿verdad? Eso se debe seguir haciendo, pero en lo macro creo yo que le vamos a entrar a lo que interesaba, que es la economía, y ojalá buena hora. ¿Buscó el compromiso de la sociedad a través de un acto de juramentación como lo hizo en su primera instancia? Sí, hace 5 años, hace 5 años. Y pidió, en todo caso, pues fidelidad y no renegar precisamente por lo que... Pero fíjate que yo creo, en mi interpretación, no soy el vocero del presidente, que el aval que él tiene, él ganó hace 5 años con el 53% de los votos, esta vez ganó con el 85%, una cosa que no se ve en el mundo. O sea, un presidente se desgasta los primeros 6 meses, ¿verdad? Yo creo que es como decirle a la gente, así como nos vivimos etapas, te voy a decir las más importantes. O sea, él nos cuidó para la pandemia, aunque siempre esa pequeña parte de la población que es oposición dice que nos encerró, ¿verdad? Pero después fue reconocido por organismos internacionales que El Salvador está entre los países que mejor le dieron tratamiento a la pandemia. Lo mismo viene ahora en ese mismo 5 años con la seguridad. O sea, la gente podía decir qué está pasando. Yo te digo, yo en particular en marzo, cuando voté por el primer régimen, que yo era diputado, hay que entender que estos 70 y pico mil de personas que están presos con la mayoría de ellos con sospecha de ser pandilleros terroristas, es que estaban fuera. Estos casi 70 y pico mil no estaban como ahorita, que nos sentimos más seguros. Entonces todos dimos una parte de nosotros para este sacrificio que se ha hecho, y lo que él nos está pidiendo es, ahora lo que viene, tengan la confianza que se va a hacer de la misma manera. Ok, en ese mismo sentir del planteamiento de mi pregunta, ¿cuál es tu, digamos, primera etapa introductoria al análisis que vamos a tener? Sí, gracias, Ernesto. Mira, yo creo que hay que iniciar diciendo, yo creo que eso es esencial. Lastimosamente es una toma de posición inconstitucional, eso hay que decirlo siempre. Yo creo de que también la mayoría del pueblo lo sabe. El presidente Nayib Bukele lastimosamente decidieron pues transgredir la ley, y es por eso que llevaron a cabo ese
esa toma de posesión que a todas luces es inconstitucional. De eso ya se ha debatido bastante y yo creo que va a quedar para la historia. Yo creo que el 1 de junio del 2024 va a ser una fecha importantísima, incluso sujeta de estudio en los próximos años, no sé si a mediano o a largo plazo, porque va a ser importante que los jóvenes de los colegios, de las escuelas, de las universidades estudien la historia de El Salvador y se den cuenta que se repitió nuevamente. No se había repetido hasta allá por el 40, en la década del 40, que un presidente continuaba inconstitucionalmente. Pero bueno, a mí, nuevamente, el discurso del presidente, que tampoco se le puede llamar discurso, lastimosamente se limitó a ser, y lo digo no peyorativamente, pero es un cuentacuentos nada más. Es decir, querían utilizar una analogía sumamente infantil en la que al pueblo, bueno, a sus seguidores les pidió no quejarse. Es decir, es una cosa... y yo creo que, como decía Romeo, el capital que tiene político lo hace atreverse a hacer ese tipo de peticiones, es decir, pueblo salvadoreño, no se quejen, o sea, confíen en mí, pero no se quejen, viene medicina amarga, pero no se quejen, vamos a sufrir, pero no se quejen, porque yo sé lo que voy a hacer. En resumidas cuentas, ese fue el cuento que llegó a contar. A ver, pero a eso le antecede el punto relacionado con el tema de la seguridad, que si bien es cierto, él mismo planteaba en el discurso, parte de esa medicina amarga fue resolver un problema que por años no se había resuelto. Mira, lo que pasa es que... Tal vez no en su totalidad, sí, no me corresponde a mí. Mira, y yo lo he reconocido en muchos espacios. Yo creo que la disminución de los homicidios es clara, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, tiene otras cotas este tema, ¿verdad? Y también ya se ha conversado en muchos espacios, es decir, veamos, y por ejemplo, yo tengo dos preguntas fundamentales en ese tema. Por ejemplo, ¿es esto estructural? Es decir, esta solución que él está ofreciendo al pueblo, sí es estructural, porque ya van muchísimos meses con el régimen de excepción, y entonces cuando una nación, un pueblo salvadoreño está sometido a un régimen de excepción, es decir, la misma frase cae por su peso, ¿no? Es decir, estamos en una situación social especial. Entonces aquí no cabe esa narrativa en la que somos el país más seguro del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar un país más seguro? Hoy utilizó el país más seguro del hemisferio occidental, dijo entonces ahora. Pero ¿cómo lo vamos a hacer bajo un régimen de excepción? A mí es decir, ese análisis es imposible hacerlo. O sea, aceptar esa oración es imposible. Los homicidios se han reducido, es cierto. Él tiene una política clara contra la delincuencia, es muy cierto, pero el tema es que hay que avanzar a lo estructural. Por eso decía yo, tiene otras cotas este tema. No es que entonces, no hay que aceptarlo como un cheque en blanco, gracias. No, entonces no crees mucho en el camino a recorrer para rescatar la economía como lo hizo con el tema de la seguridad, entonces? No, porque hay una frase también famosa que dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo les quiero recordar aquí. Es decir, es que hay que hacer memoria, aunque el presidente no quiera, el pueblo tiene que hacer memoria. 2020 hubo una cadena. Bueno, y sus funcionarios, sus aliados y sus fanáticos en los programas desfilan, decían hasta hoy que él reconoce que hay problemas económicos, hoy dicen, hoy sí vamos a atacar la economía, pero aquí los fanáticos, los funcionarios y los aliados desfilan en estos espacios diciendo que la economía es mundial el problema y que aquí estamos haciendo mejor trabajo que en la región. Pero quiero recordarles que en el 2020, saliendo de la pandemia, él realizó una cadena de televisión donde anunció justamente una política económica y dio hasta ahí un par de señas que íbamos a hacer incluso la envidia del mundo, íbamos a sorprender al mundo. Y quiero comentarles que la sorpresa del mundo es que la proyección del PIB de este año, del 2024, según CEPAL, en Centroamérica somos el país más bajo con 2.0, la proyección, ¿verdad? Es decir, imagina, estamos a los niveles de que en el Caribe la proyección de la CEPAL de crecimiento del PIB de este año es 1%, para Haití, la más baja. En la región centroamericana la más baja es El Salvador y en Sudamérica es Argentina. Es decir, bien les quedó el saludo. En resumen, ¿no crees entonces que se pueda rescatar la economía aún utilizando un mecanismo similar o emulando el tema de la seguridad? No, porque yo creo que son temas muy... Solo te voy a decir algo. Sí, solo déjame terminar. Conocer ese punto también acá. Es bien difícil Romeo. Porque mira, han cometido, por ejemplo, y tu invitado, el rector de la universidad que estuviste acá, dijo un aspecto que me pareció importante.
La agricultura es fundamental en la economía. Y hemos visto en este quinquenio desfilar hasta expresidiarios en la dirección es fundamental en el tema económico. Vamos a ver, más adelante vemos ese tema. ¿Qué piensas al respecto, Rubén? Fíjate, Ernesto, que lo interesante, y por eso yo me encantan estos programas, lo interesante es que siempre podemos tener una discusión importante, abierta, de respeto, intensa, sí, de respeto, pero hablando la verdad, ¿verdad? Porque a veces hay programas donde llegan solo de un lado, no importa que sean a favor del gobierno o en contra. Entonces se vuelve un poco extraño porque no tenés quien te pueda decir si eso que está diciendo la otra persona o por lo menos debatir, está bien o no está debatir, bien. ¿no? Porque aquí... Por eso te lo digo, pero dos cosas importantes, ¿verdad? Dice Vladimir que la investidura presidencial inconstitucional, ¿verdad? Pues yo le quiero decir que esa investidura presidencial constitucional vino el secretario nacional de seguridad de los Estados Unidos, vino el rey de España, vinieron un montón de presidentes de Centroamérica, Suramérica. No hay un solo país en el mundo que no reconozca este gobierno. Inclusive gremiales importantes de El Salvador, Ernesto, han dado su reconocimiento y su felicitación al presidente. Entonces cada vez los chiquitines se han quedado más chiquitos y solos hablando de que es inconstitucional, pero ¿qué más da? O sea, esa es la libertad que tenemos. A veces dicen en los programas, en este país ya no se puede hablar, pero van a los programas a hablar, porque esa es la democracia que tenemos. Eso es para hablar de la investidura presidencial inconstitucional, ¿verdad? Que tuvimos con un montón de personas que vinieron. ¿Tú crees que ellos vinieron, digamos, como a legitimar a reconocer? Es que independientemente... Un espaldarazo. Tú no vas a un lugar donde tú piensas que el presidente que está ahí es inconstitucional. Y aquí tenías no solo representantes del gobierno de Estados Unidos, te voy a poner la otra contraparte. Sí. Venía el hijo de Donald Trump, que las posibilidades fuertes dice que venía el hijo del próximo presidente de Estados Unidos. Ahí están como mitad y mitad, ¿verdad? Ahora, entonces la oposición al seguir criticando este punto está nada. Un poco... No pasa nada. Digamos, ¿sí? No va. Pero el problema es que yo quisiera que me dijeran un país en el mundo, uno, que no reconoce este gobierno. Gremiales importantes de El Salvador. Entonces, yo creo que inclusive la comunidad internacional, a los que ellos antes le decían, por favor, vea, reconózcanos, ayúdenos. ¿Y sabes por qué es eso? Porque la política funciona así. Ahorita todos se han vuelto expertos en decir, eso es mentira, lo que dice Vladimir, de que es primera vez que reconoce el presidente o ha llegado, yo soy una persona que fue el presidente, el problema económico. Pero permitime, yo no puedo arreglar un problema económico si tengo a los mareros violándome y matándome y extorsionándome. Yo no puedo arreglar el problema de salud ni de educación si tengo a los mareros reclutándome a los niños. Lo primero que teníamos que resolver es el problema de la seguridad. Es imposible que se pueda otro tema como el que viene ahora de economía o de salud si tenías esa inseguridad. Yo creo que eso de estar preocupados porque el régimen de excepción lleva un montón de tiempo, no los vi igual de preocupados cuando el régimen de excepción, pero más que todo era un régimen de muerte, los ponían los pandilleros. Ve qué galán, vea, o sea, los pandilleros sí te decían hasta qué horas podías estar en tu cantón. Los pandilleros te podían decir, dame a tu hija, la quiero para mí o te mato. ¿Esta crítica o este cuestionamiento también coloca a los 3 diputados que no asistieron a la ceremonia en ese plano? Pero también, por reconocer... Pero también se vuelve irrelevante. Mira, entendamos algo. El proyecto del presidente Bukele sacó 85% de los votos para él como presidente. Eso es un dato histórico fuerte. Sacó 57 de los 60 diputados en la Asamblea. Ya esos 3 diputados vayan o no vayan, propongan o no propongan. ¿Te parece irrelevante que no? Con todo, o sea, está bien que estén. Algunos votaron por ellos, me imagino que la mayoría de esos votos, si lo digo con conocimiento y con estudios y con análisis, vienen de pandilleros o familiares de pandilleros, porque te voy a decir la lógica. Si Claudio Ortiz ha pasado todo este tiempo diciéndole no al régimen de excepción, que lo apoya más del 80% de la población, ¿quién votó por Claudio Ortiz? Los que no apoyan el régimen de excepción y por ende los que apoyan a los pandilleros y terroristas. Pero tienen derecho a tener el 5% de representación de diputados. Irrelevante, por supuesto, con 57 diputados se vienen cosas muy buenas para El Salvador.
Y la libertad de expresión en El Salvador no la puede negar nadie. La oposición va a todos los medios, Ernesto, a todos, sin excepción, a hablar lo que quieran, a criticar lo que quieran y a escribir lo que quieran, y está perfecto. O sea, aquí no hay ningún problema. Voy a hacer una pausa. Hoy sí abro un poco el debate para que puedan en su momento intervenir sin atropellarse y poder desarrollar un poco, porque hay algunos elementos que digamos, que plantean y que entrampan un poco y que nos permita un poco abrir ese horizonte hacia donde pues, se espera llegar con, digamos, estos planteamientos que ustedes expresan. 7:38, pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Vladimir, el tema es que invisibilizar un poco el contexto en el cual se genera esta ceremonia, la asistencia de comisiones, delegaciones, es como de alguna manera creer y pretender que seguir un poco estancado en creer que lo que ha pasado en el país es ilegal, ¿no? Y todos lo están reconociendo. De hecho, Estados Unidos ha dado, digamos, un espaldarazo, particularmente, y que ha sido uno de los más grandes, digamos, si queremos verlo crítico de este sistema de derechos constitucionales y otros, ¿no? Sí, yo entiendo que tengan esa posición de querer como escudarse en que ahí vino el presidente, el príncipe, el rey de España, y eso significa de que todo está bien en este país, eso significa un espaldarazo. Pero si el rey de España anda, yo creo que es el más viajero de todos, o sea, él anda becado por el pueblo español, él anda en todas las tomas de posesión. Es más, ahí hasta algunos critican que hay una fotografía de él en la toma de posesión de un presidente centroamericano, al que tildan también de dictador. Es decir, eso no revela si este gobierno es constitucional o inconstitucional. La verdad es que las leyes, hay un librito que se llama Constitución y ahí prohíbe la reelección. O sea, pero te digo, esa discusión ya pasó, está clara, y querer aquí, como decir, aquí anduvo el hijo de Donald Trump y eso significa que el presidente es constitucional. También anduvo aquí el joven Eduardo Verástegui, un actor un actor de quinta de telenovelas de México, y no por eso significa que el presidente Nayib Bukele es constitucional. Ahí estuvo también Milei, que tiene patas arriba Argentina, y no significa que sea constitucional Nayib Bukele. Es decir, las cosas como son. La ley, hay un libro, se llama Constitución, lo dice. Entonces, ¿cuál es el deber ser desde ese ángulo de análisis y planteamiento que en su momento personas bajo tu, digamos, estatus o categoría ideológica debería de existir entonces? Es que mira, yo creo que la población, mira, yo reconozco que el presidente Nayib Bukele tiene un apoyo popular muy grande. Eso es una realidad, es un hecho, no podemos negarlo. Pero eso no es licencia para dejar de decir las cosas, ¿no? No es licencia. Entonces, a partir de ahí hay que reconocer también que mucha de la gente, como dice el exdiputado Romeo, lo votó, y así fue, lo votó, pero también hay que acotar que cuál fue la asistencia electoral en esta jornada que acabamos de vivir. Es decir, los números también hay que verlos así ampliamente, ¿verdad? Porque no es lo mismo que me hayan votado 85% y que hayan ido a votar menos del 50%, a que me hayan votado 85% pero fueron a votar el 60-65%. No es lo mismo. Mucha gente daba por sentada la realidad política de este país. Y entonces, en ese sentido, pues mucha gente se abstuvo de ir a votar. Que no quiero decir que esta gente que se abstuvo iba a votar por los partidos de oposición, no necesariamente, no es una inercia, ¿verdad?, política. Sin embargo, demuestra la poca confianza incluso en el proceso electoral que tuvimos. Y también recordar que los diputados que tiene también hoy mayoritariamente el partido oficial, también es gracias al movimiento de reformas electorales que hicieron. Es decir, no hay que quitar, digamos, la mirada de la historia, porque ahí están los números y las proyecciones, incluso para el tema de municipal, ¿verdad? ¿Qué piensas tú, Romeo? Ese es un movimiento que sin duda fue un movimiento, unas reformas que hicieron sin duda para un poco digamos, quitar el peso que venía del golpe político, porque la gente estaba clara que en tema legislativo y en tema territorial, municipal, pues había que darle una respuesta. Un cambio, ¿no? Sí, ¿Sigue siendo consistente ese planteamiento dos cosas o entra en un desfase por parte de críticos, ¿no? Decir, ¿qué piensas tú? Decir que el 50% de la población votó y que con eso se sientan contentos la oposición es
con todo respeto, es consuelo de tontos, ¿verdad? Porque aquí nunca ha votado más del 60% en una elección presidencial, que es la que tiene más. Entonces, es como decir, si fuese así, imagínate la votación pírrica del chino, con esa participación del 50% se vuelve todavía doblemente más pírrica. Entonces yo creo que aquí deciden los que van a votar, Ernesto, ese día de la elección. Como en todo el mundo, en ningún país vota el 100% del padrón. Luego decir, a mí me gustaría que Vladimir explicara en qué le favoreció a Nuevas Ideas las reformas electorales. Porque si todos fuimos con las mismas condiciones y unos no ganamos y otros ganaron, ¿en qué le favoreció a Nuevas Ideas esta reforma? ¿Por qué Arena no pudo sacar 20 diputados o el FMLN sacar 15 diputados? ¿Será por las reformas o será porque el pueblo está harto de ellos y no les van a dar una oportunidad? Porque les recuerdo, o sea, el FMLN, 0 alcaldes, 0 diputados. Y en los alcaldes no había ninguna reforma de esta de la asamblea. Y el FMLN sacó 0 alcaldes. Entonces, decir que una reforma favoreció a un partido, a mí no me queda claro. Yo quisiera saber en qué lo favoreció. Mira, con respecto a lo de los alcaldes, pero ahí está la proyección, es decir, si las reglas del juego hubiesen sido iguales, es decir, me refiero a la reforma que hicieron con el tema de los municipios. Si eso no se hubiese tocado, uno de los partidos que usted menciona, el FMLN, hubiese tenido cerca de 24 o 26 alcaldías. No, eso no es así. Bueno, pero esa es opinión suya. No, yo he hecho los números. No, es que ahí están, no sé, de hecho... Tengo que decirlo porque estamos en vivo y en televisión, entonces si me quedo callado es que es verdad. No, está bien, por usted digo. Como otros partidos como GAN y PCN se obtuvieron alcaldías importantes y grandes. Y es que eso no está en discusión. Ideas. Estamos hablando GAN, PCN. Eso no está en discusión. La discusión está en que sin duda el favorecimiento a esa reforma, claro que sí, le favoreció a Nuevas Ideas. Es decir, la distribución que hicieron de los municipios, la reducción que hicieron, la hicieron electoralmente. Es decir, eso no cabe ninguna duda y también todos lo sabemos. El tema es que esto repercute sin duda en lo que también hemos venido mencionando. Pero en los diputados, ¿en qué le favoreció a Nuevas Ideas? No me contestaste. Porque bajo las mismas reglas iban. ¿Por qué el FMLN sacó 0 diputados en vez de sacar 10? No, mira, yo entiendo la posición de Romeo. Yo entiendo porque incluso él, que bueno, no es comprensible, pero incluso él quedó fuera de esta elección, ¿verdad? A pesar de eso, él mantiene como la defensa férrea sobre el sistema. Pero no me has contestado por qué no sacó 10 diputados. Pero permíteme, déjame hablar. A pesar de esa situación que tú perdiste la elección, gracias incluso a esas reformas, porque posiblemente tú hubieses entrado en la Asamblea Legislativa. Pero esto no es un proyecto personal. Entiendo, ahí pero este es un la ejemplo. oposición. No, es que mi proyecto sacó 57 diputados. Pero Vladimir, mira, yo apoyo al presidente. Tú no puedes hablar de un proyecto colectivo cuando has andado, perdón la palabra, rebotando de partido en partido. Entonces, y eso de no rebotar, queda. ¿En qué me contesta la pregunta que por qué el FMLN no saca 10 diputados? Es que acabas de decir, solo quería hacer la acotación cuando hablabas de que no era un proyecto personal. Sí, es proyecto personal, porque o sea, de un partido de partido en partido, pero nunca en el FMLN. O sea, aclararlo, por favor. Gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios si no existe ese partido? Entonces, así es imposible decir que hay un proyecto colectivo, un proyecto realmente nacional. La pregunta de los 10 diputados, al menos 10. Es que tú eres un ejemplo palpable del por qué los diputados obtuvieron esos resultados. Tú lo recuerdas, te lo recuerdo. No, vuelva a preguntar. ¿Por qué las reglas FMLN, no hubiesen, te la voy a poner todavía más fácil. A eso voy. Si las reglas no hubiesen sido cambiadas, 2 diputados como sacó el PCN. Tú hubieses quedado como diputado en La Libertad. Asimismo, hacemos la réplica en el caso del FMLN, que te gusta mencionarlo. Sí. Si las reglas no hubiesen cambiado, seguramente hubiesen entrado 1 o 2 diputados en San Salvador. Entonces, 1 o 2 en San Salvador, están volviendo a dar datos que no son. Bueno, nunca puede entrar 1 o 2. Aquí es cuestión de matemática. Tal vez pudo haber entrado 1. Entonces sí me está dando la razón que los datos cambian, pero ¿verdad? Decir los 1 o 2 ya es estar... pero no me has contestado. ¿Qué le impide al FMLN sacar más diputados? No, es que mira, es que no quieras No es una reforma. Nuevas Ideas iba con lo mismo. Sí, con las mismas reglas de juego iban todos. No. Esa es una falacia. ¿En qué sentido? ¿Por qué no? ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque las reglas del juego no eran las mismas para todos. Eran las mismas para todos. Primero, deuda política no fue entregada a los partidos políticos a tiempo. ¿Se le entregó? Pero un día antes, Romeo. Yo no sé, ahí es el pleito. Ernesto, 24 horas antes de la elección
a uno de los partidos políticos le entregaron parte de la deuda política. Eso no es regla de juego. Segundo. Y con eso hubieran sacado 10 diputados. No, pero, estamos hablando de reglas, ¿verdad? No Sí, me cambien. Entonces, y las reglas dicen que la deuda, el anticipo se entrega antes de campaña. No dice eso la ley, Vladimir. Es que no puedes venir a mentir un programa. No, la ley dice que debes de darle el anticipo después de si la hay campaña. Disponibilidad, pero que después de la elección le tenés que dar el equivalente. Que me expliquen por qué entonces si hay disponibilidad se le entregó a otros partidos y no a otros partidos. ¿Cómo a cuál otro partido? A los aliados de ellos, por supuesto. Gana, claro que sí. Yo estaba en Gana. Pues mira, Gana no pidió, pero no has contestado, fíjate, porque... No, ya te lo dije. Las reglas son tan iguales ahora, que te voy a poner un ejemplo. Chalatenango disputaba 2 diputados. Y uno se lo llevó Nuevas Ideas y otro PCN. ¿De dónde me decís eso? 2. No eran 4 ni 8. ¿A tu criterio eso? ¿El sistema lo permitió o es que el pueblo mismo apoyó a esos 2? Hay que entenderlo. Aguachapán, 3 diputados en disputa. 2 Nuevas Ideas y 1 PCN. ¿Por qué no entró Arena o el FMLN aquí? Porque el pueblo apoyó al PCN. Es así de sencillo, reglas claras para todos iguales. No, las reglas, mira, la balanza no estuvo como debe de ser, no hay reglas claras. Primero el uso incluso, por ejemplo, si empezamos a desmenuzar aquí el tema de las elecciones, el uso de los recursos públicos. Por ejemplo, yo vi a muchos diputados del oficialismo hacer campañas en infraestructura pública, es decir, utilizando recursos públicos, utilizando esta biblioteca Binaes. Es decir, el presidente de la República haciendo una campaña, inmerso completamente en la campaña de diputados, porque incluso sacó un spot que también eso está prohibido. Entonces, cuando hablamos de las reglas claras, desmenucémoslas y veamos de que no estaban para todos igual. A ver, por cuestiones de tiempo, expectativas entonces, avisora una, digamos, un horizonte bastante retador para el país, y cuáles son los aportes o mejor dicho, cuál es la lectura que desde el aporte o la crítica ustedes pueden hacer esta mañana acá de lo que viene por delante. Rescatar una economía que sin duda alguna ha estado letargada en el tiempo, tomando medidas como él emula el caso de la medicina contra el cáncer, a veces amarga. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Voy a hacer una pausa y regresamos un poco corriendo en el tiempo con este tema. Pausa y volvemos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hice un planteamiento y tú vas a responder en el sentido de que avisora un momento de país bastante retador cuando se plantea el rescate de una economía que por años ha estado bastante y fuertemente golpeada, tomando como punto de referencia medidas que a lo mejor podrían ser medicina amarga, como lo decía el presidente. Mira, yo creo que hay que entender que después de que el presidente Bukele, en resumen, lo que nos dice es, se ha compuesto lo de la seguridad. La guerra no está ganada todavía, prácticamente está ganada, pero falta todavía. Para mí debe seguir el régimen de excepción todavía muchos meses más. Solo va para los malos, les incomoda a los malos, vea. Pero el reto que tiene el presidente, yo sé que lo va a poder hacer, el reto que tiene es grande, Ernesto. Porque la economía no va a ser fácil, y yo vuelvo a meter el ingrediente que hay que meterlo de la salud. Aquí hay que entender, por ejemplo, el Seguro Social, por ejemplo, tiene mandos medios todavía que no han entendido lo que ha cambiado en El Salvador. Y si no entienden, los vamos a tener que hacer entender poco a poco a esos mandos medios, porque el salvadoreño que va al Seguro Social no va a pedir regalado. El salvadoreño que va al Seguro Social ha pagado con su cuota mensual de Seguro Social a esos empleados que están ahí, médicos, enfermeras, secretarias, asistentes. Entonces, aquí hay que entrarle ya a lo que queremos hacer. Un país, copiémosle a lo bueno, como Noruega, como Nueva Zelanda. Entonces, el reto es grande, pero yo sé que la mayoría de la población, yo me sumo a eso, confía en que el presidente lo va a poder hacer. Cuando él dice medicina amarga, quiero decirte que lo que no entendían, yo estaba revisando ayer cosas que eran anécdotas que habían pasado en esta fecha. La Sala de lo Constitucional, esa no la quitamos nosotros, yo la hubiera querido quitar, la que estaba 2009-2018. ¿Cómo protegió a los imán cuando hubo un problema? Estoy hablando de algo en particular, de una empresa textil que dijo que no siguiera el proceso. ¿Qué es medicina amarga para
para los buenos no hay medicina amarga. La medicina amarga, por ejemplo, es: estás evadiendo impuestos, ya no lo vas a poder hacer. Estás haciendo X cosa, yo no soy el encargado de anunciar, es el presidente el que va a ir diciendo que esa medicina amarga es para el que está acostumbrado a hacer de El Salvador como que es su casa o es su finca. Y este país es de todos, y creo que el reto lo va a poder hacer el presidente. ¿Cuál es tu apreciación basada en ese énfasis de lo que viene por delante si queremos resolver el problema económico del país? Sí, mira, yo creo que el Romeo dijo algo que ahí sí coincido plenamente. Yo creo que también la vista de estar con el tema de salud. Creo que es importante. O sea, por ejemplo, yo veo que el tema económico, salud, educación, agricultura, para mí Hacienda prioridad. Por supuesto, o sea, las finanzas públicas es prioridad. Mira, ustedes recuerdan el año pasado que hubo un adelanto ahí de algunos datos de la encuesta de hogares que se hizo en 2023. Y hay que ponerlo en ese contexto, es decir, así es que estamos. Y son datos que son oficiales, aquí no es nada inventado, es decir, la tasa de pobreza aumentó 4.4%. A veces cuando uno dice estos números, a veces la gente ni le interesa, pero ¿qué quiere decir esto? Es decir, estamos hablando, y déjame que son 55.000, casi 56.000 salvadoreños que cayeron en pobreza. O sea, estamos hablando desde el 2019 al 2023. O sea, esto es responsabilidad única de este gobierno. Asimismo, casi también está, datos oficiales, casi el 85% de la población gana menos de $391 en este país. Datos de la encuesta de hogares. Entonces, son retos que se tienen, son desafíos enormes. O sea, no es como dicen comida de hocicones, por supuesto que no. Pero con la misma conducta y las mismas políticas, entre comillas, que se han tenido en estos 5 años pasados, bien difícil nos pueden prometer algo mejor. Cuando en agricultura, ya lo dije, han desfilado ahí funcionarios. Sí, cuando en Hacienda, por ejemplo, perdón, Ernesto, cuando en Hacienda lo que teníamos era un actor político y no un actor técnico ahí encargado de la finanza. ¿Tú crees que vamos en educación, perdona, el que está, digamos, dirigiendo la cartera no es un profesional que está capacitado para esa tarea, sino que especializado Romeo, en otros ¿te sientes temas? optimista pese a ese escenario, no sé, perdona si lo voy a mal calificar, gris que plantea? No, 100% optimista. Acuérdate que la oposición es la que dijo que en El Salvador no iba a tener vacunas, ¿verdad? Y ya viste lo que pasó. La oposición podrá decir misa. Ayer yo ponía un tuit, te lo digo rápido, donde el Diario de Hoy, que está acostumbrado a eso, a apoyar lo que vaya en contra del gobierno, decía que expertos economistas hablaban de cosas malas que podían pasar. Y me metí a ver, y ¿sabes quiénes eran los expertos economistas? Rafael Lemus, ex candidato a diputado de Arena, y Tatiana Marroquín, ex empleada del FMLN de la Asamblea Legislativa. Entonces, mejor digamos que gente de Arena y FMLN dice que lo que viene es gris, pero venimos de lo negro, que es de los gobiernos de ellos. Lo que viene creo que es bueno, yo soy optimista y pues bendiciones a todos porque lo que viene es bueno. Bueno, les agradezco, gracias, te agradezco. Yo creí que seguía otro espacio. Otro espacio, bloque, ¿no? Nos quedamos cortos, pero gracias por los la invito más adelante. Gracias por la invitación, un gusto. La disponibilidad que tienen siempre de acompañarnos a nosotros acá en el programa. Gracias, Vladimir, gracias, Romeo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.